¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a explicar acerca del tema de esfuerzo-tensión. Nosotros hicimos un experimento a base de un teleférico y dos góndolas que se teletransportan a través del teleférico. Em, Estos teleféricos tienen un ángulo, como podemos ver acá del poste 1, la góndola 1, tenemos un ángulo determinado, y aquí también de la góndola 2 al poste 2 tenemos también otro ángulo determinado, y como podemos observar de acá entre estas dos góndolas también tenemos un tercer ángulo determinado. También tenemos las distancias, que a continuación yo les voy a explicar en el ejercicio cómo desarrollamos todo el procedimiento para poder hallar datos. Por lo menos las distancias lo pudimos hallar midiéndolas con una regla de 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, ahora voy a pasar al ejercicio, de la cual dice de la siguiente manera. El ejercicio dice: dos góndolas en un teleférico están aseguradas en la posición que se muestra en la figura, mientras se realiza una separación en otro lugar. La distancia entre las torres de soporte es de 23.62 pulgadas. La longitud de cada segmento de cable sobre la góndola que pesa la góndola 1 0.08 libras y la góndola 2 0.16 libras. Estos también tienen una distancia. De la distancia del punto A al punto B sería de 22 centímetros, que serían 8.66 pulgadas, y la distancia de C a D 7.87 pulgadas, de distancia de A a B 7.08 pulgadas. También tenemos ¿cómo se llama esto? Tenemos un pandeo del cable que se realiza, que sería el que queda en esta parte. Digamos, aquí sería delta B, no, perdón, delta B y delta C, que sería una medida de 5.12 pulgadas, el delta B y el delta C 5.91 pulgadas. Nos dice en el ejercicio, el inciso A, que debemos encontrar el área de la sección transversal. Para encontrar el área de la sección transversal tenemos la siguiente fórmula, que sería área es igual a pi cuartos de la distancia al cuadrado, donde la distancia al cuadrado la vamos a representar de la siguiente manera. Distancia va a ser igual a distancia del exterior menos la distancia del interior. Si sustituimos esto en la fórmula, nos queda área es igual a pi cuartos de la distancia del exterior menos la distancia del interior. Esto cada uno elevado al cuadrado. Si reemplazamos los datos, nos quedaría área donde la distancia del exterior va a ser igual a la distancia al cambio C, y la distancia del interior va a ser igual al pandeo de B. Entonces, reemplazándolo, nos queda pi cuartos va a ser igual a... nosotros la medida la teníamos, como ven acá, en centímetros y onzas, pero esto ya hicimos nosotros la conversión. Los onzas los convertimos a libras y los centímetros a pulgadas. Entonces nos queda la distancia de exterior sería 5.91 al cuadrado menos 5.12 al cuadrado. El área nos quedaría un total de 6.84 pulgadas al cuadrado. Eso sería la primera parte. Pasaríamos ahora a lo que sería la segunda parte, en la cual nosotros vamos a calcular, encontrar las fuerzas de cada segmento del cable, no considerando la masa del cable. Para esto
vamos a tener que calcular primero nuestros ángulos, que como podemos ver aquí, no sé si se logra ver en la imagen, pero tenemos los ángulos, ¿verdad? Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, que no los conocemos. Y para esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Sería, para conocer los ángulos, sería el ángulo 1 sería igual al seno inverso del cambio de B partido la distancia de A a B. El ángulo 2 sería seno inverso del cambio de C menos el cambio de B partido la distancia de B a C. Para el tercer ángulo sería seno inverso del cambio de C partido la distancia de C a B. Entonces, si sustituimos datos, nos quedaría de la siguiente manera. Cambio de B tendría un valor de 5.12 pulgadas partido en distancia de A a B 7.08 pulgadas. Y la siguiente sería 5.91 menos 5.12 partido 8.66, que es la distancia de B a C. Y la tercera nos quedaría, en cambio de C sería 5.91 partido distancia de C a B. C a B sería 8.66, en la cual esto nos quedaría perdón, aquí es distancia de C a D, que sería 7.87, en la cual los datos nos quedarían de la siguiente manera. Tendríamos un ángulo de 46.32 grados y tendremos un ángulo de 5.23 grados, y aquí tendríamos un ángulo de 48.67 grados. Ahora, ya teniendo los ángulos, vamos a encontrar en sí las fuerzas de cada segmento. Para eso vamos a anotar los siguientes datos que obtuvimos, ¿verdad? El ángulo 1 sería 46.32, el ángulo 2 sería 5.23 y el ángulo 3 sería 48.67. Entonces pasamos a lo siguiente, que sería encontrar las fuerzas. Para eso hacemos nuestros diagramas de cuerpo libre. Este sería el primero y este sería y este sería el segundo. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestra imagen tenemos de esta manera. Tenemos aquí el peso, o sea, aquí tendríamos las góndolas, que sería el peso 1, y aquí tendríamos el peso 2 de la segunda góndola. Como podemos observar, para el punto A lo tenemos de esta manera, como un ángulo, mientras que para el punto C lo tenemos de esta otra manera. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre 2 podemos observar que para el punto D lo tenemos de esta manera, y para el punto C lo tenemos de esta manera. Perdón, para el punto B sería así. Sí. Entonces, si hacemos sumatorias de fuerzas en X, si nos damos cuenta, aquí dice que no consideremos la masa del cable. Entonces, si tenemos sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0. Nos quedaría menos la tensión. Aquí tenemos una tensión
tensión, nos quedaría menos la tensión de A a B por el coseno del ángulo más la tensión de B a C por el coseno del ángulo. Esto es igual a 0. Ahora, con respecto a las sumatorias de fuerzas en Y, nos quedaría igual a 0. Tendremos tensión de A a B por el seno del ángulo más la tensión de B a C por el seno del ángulo menos el peso 1. Ahora, en nuestra otro diagrama de cuerpo libre nos quedaría sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sería menos la tensión de B a C por el coseno del ángulo más la tensión de C a D por el coseno del ángulo. Esto es igual a 0. Y en la siguiente nos quedaría tensión de B a C por el seno del ángulo más la tensión de C a D por el seno del ángulo menos el peso 2. Ya tendríamos nuestras primeras fórmulas para hallar nuestras tensiones. Ahora pasaríamos ya a resolver el problema de la siguiente manera. Como se dieron cuenta, en la primera ecuación tendríamos que era menos la tensión de A a B por el coseno del ángulo más la tensión de B a C por el coseno del ángulo. Entonces, para esto tenemos unos datos que son los ángulos, ¿verdad? Esto sería igual a 0. Entonces tenemos que tensión de B a C va a ser igual al coseno del ángulo. Aquí el ángulo, aquí sería el ángulo 1 y aquí sería el ángulo 2. Entonces sería tensión de AB por el coseno de 5.23 va a ser igual a la tensión de A a B por el coseno de 46.32. Ahora, desarrollando esto nos queda que tensión de B a C va a ser igual. ¿Cuánto es el coseno de 40? Coseno, aquí sería, sí. ¿Cuánto es el coseno de 5.23? Sería, coseno de 5.23 nos quedaría como 0.995 y esto va a ser igual a la tensión de ABC, que sería el coseno de 46.32. Nos quedaría tensión de AB 0.690 91, aproximado. Entonces despejamos aquí, TBC va a ser igual a la tensión de AB de 0.691 partido 0.995. La tensión de BAC nos va a quedar que es igual a la tensión de AB partido 0.694. Aquí ya tendremos nuestro primer dato. Ahora lo que prosigue a continuación va a ser en sustituir en nuestra siguiente fórmula. Tensión de BC entonces sustituiremos en nuestra siguiente fórmula, que sería donde está tensión de AB por el seno del ángulo menos la tensión de BAC por el seno del ángulo menos el peso en 1.
No, perdón. Aquí va a ser en la misma fórmula. Tensión de AB por el coseno de... Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tensión de A a B por el seno del ángulo 1 menos la tensión de AB, perdón, aquí sería menos la tensión de B a C por el seno del ángulo 2. Esto es igual al peso 1, que sería 0.08 libras. Ahora, como sabemos cuánto vale T a B a C, sustituimos y que tendríamos tensión de A a B por el seno de 46.32 menos la tensión de B a C por el seno de 5.23 va a ser igual a 0.08 libras. Entonces la tensión de AB va a ser igual a seno de 46.32 va a ser igual a 0.723 menos, sustituimos, aquí sería menos la tensión de AB por 0.694 por el seno de 5.23 de 5.23 va a ser igual a 0.8 libras, 0.8 libras. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aquí sería 0.694 por el seno de 5.23. Aquí nos quedaría menos la tensión de AB de 0.063 menos la tensión de AB de 0.723 va a ser igual a 0.08 libras. Vamos a borrar esto y entonces nos quedaría, si hacemos la resta, pues aquí es B, no D. 0.723 menos 0.063 va a ser igual a tensión de A a B de 0 por 0.659 va a ser igual a 0.08 libras. Tensión de AB va a ser igual a 0.08 libras dividido a 0.659. La tensión de AB quedaría de 0.08 dividido entre 0.659. Tensión de AB sería 0.12. Ya tendríamos la primera tensión. Teníamos una fórmula a continuación y nos quedaba, digamos que era tensión de B a C va a ser igual a tensión de A a B por que es 0.694. Sustituimos, tensión de B a C va a ser igual a 0.12 por 0.694. Nos quedaría un resultado B. Tensión de B a C va a ser igual a 0.08 libras. Entonces tenemos nuestra tensión de AB 0.12 y nuestra tensión de B a C 0.08 libras. Vamos a borrar esto. Nos falta hallar una última tensión, la cual sería nuestra tensión de C a D. Para eso utilizaríamos la siguiente fórmula: menos la tensión de B a C por el coseno del ángulo 1 más el coseno del ángulo 2 más la tensión de C a D por el coseno del ángulo 3. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hallando lo que es el ángulo 3 y el ángulo 2. Estamos hallando este segmento.
Entonces nos quedaría esto es igual a 0. Si despejamos, ¿verdad? Nos quedaría de la siguiente manera. TCAD por el coseno del ángulo 3 va a ser igual a TBC por el coseno del ángulo 2. TSD, coseno del ángulo 3, era 48.67, va a ser igual a TBC. Ya tenemos el resultado. ¿Cuánto es TBC? Sería 0.08 libras por el coseno del ángulo 2, que sería 5.23. TCAD, ¿cuánto es el coseno de 48.67? Sería 0 por 0.660, va a ser igual a 0.08 por el coseno de 5.23, 0.079. Entonces TCD va a ser igual a 0.079 dividido entre 0.660, 0.660. Esto nos queda TCD con un valor de 0.11 libras. Entonces ya tenemos nuestra otra tensión, nuestra última tensión. Ya hallamos nuestras tres tensiones. Entonces ahora a continuación nos dice que en el inciso C determine el esfuerzo promedio en cada segmento del cable. Para realizar eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde dice que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza partido el área, donde nuestro esfuerzo va a ser igual, nuestra fuerza va a ser la tensión partido el área. Pero como tenemos tres tensiones, te quedaría esfuerzo va a ser igual a tensión de A a B partido el área. Esfuerzo va a ser igual a tensión de B a C partido el área. Y el esfuerzo va a ser igual a la tensión de C a D partido el área, donde nuestro esfuerzo va a ser igual tensión de A a B, nos queda 0.12 dividido nuestro área, que no lo anoté, pero nuestro área era de 6.84 pulgadas cuadradas. Entonces dividido entre 6.84 cuadradas. Y aquí sería esfuerzo va a ser igual 0.08 partido 6.84 pulgadas cuadradas, y aquí va a ser igual a 0.11 dividido 6.84 pulgadas cuadradas. Nuestro esfuerzo 1, nuestro esfuerzo 2 y nuestro esfuerzo 3. Esto quedaría de la siguiente manera. Nuestro primer esfuerzo sería 0.018 CI y nuestro segundo sería de 0.012 CI y nuestro tercer esfuerzo sería de 0.017 CI. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestras fuerzas, nuestras tres tensiones, nuestro esfuerzo promedio en cada segmento del cable con respecto a la tensión en A, B, de tensión del cable A a B, de la tensión del B a C y de la tensión del cable de C a D. Estos serían nuestros esfuerzos promedios. Y eso sería todo por el video. Muchas gracias.